Listo. Bueno, entonces el día de hoy les vamos a hablar sobre diferentes corrientes artísticas, comenzando por el arte abstracto. El trabajo fue realizado por María Fernanda Acevedo y Mariana Arango. Entonces, ¿qué es el arte abstracto? El arte abstracto, o también llamada concreta, son todas aquellas expresiones que se basan en los elementos puros como son la línea, el color, el punto y el material de la obra para esa representación de los objetos reconocibles, los objetos del ambiente. ¿Cuándo nació? Esta corriente artística nace durante el siglo XX, cuando se van agrupando una serie de movimientos artísticos, nombrando el abstraccionismo. Esta suele atribuirse pues como al año 1910, específicamente con la primera acuarela abstracta por Vasily Kandinsky. Sin embargo, no se puede atribuir como que la primera obra abstracta fue de este autor, ya que varios venían pues como experimentando con esta área. Esta surge como una nueva respuesta a esos movimientos, pues como imponentes o preponderantes de la época, siendo el expresionismo, el fauvismo y el cubismo, y esto da como origen a diversos tipos de arte abstracto, como es la abstracción lírica o la abstracción geométrica. Bueno, entonces, ¿cuáles son como esas ideas principales o esas características que nos propone? Esta habla de una renuncia al figurativismo o naturalismo. ¿Qué quiere decir esto? Que renuncia por completo a esa representación como de los objetos naturalistas o reconocibles, entonces no es la imitación de la naturaleza, que era como lo preponderante en la época. Hay un protagonismo de esos elementos plásticos, entonces como la línea, el punto, el color, el plano, la composición, todo esto es el foco de interés pues, como del artista y no son como unos recursos externos a la obra. Habla de un espíritu contemplativo centrado en lo estético, entonces contemplar como estas formas artísticas en sí mismas y darle hacia la obra como su propio valor autosuficiente. Habla de una liberación del arte respecto del tema. Este renuncia pues como a esas ideas que se tenían en la época y a esa representación de los sujetos, entonces se aleja como de la religión, la política o la cultura. Y habla de una libertad compositiva y es que apoyaba pues como esa originalidad y libertad en los artistas de poder expresar en su como composición plástica lo que ellos deseaban. Ahora les vamos a hablar de expresionismo abstracto. Este es un movimiento pictórico que también se llama pintura gestual. Este surgió después de la Segunda Guerra Mundial dentro del abstraccionismo, dando como resultado ciertas obras de incertidumbre, desgarradoras y personales. Este nació en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, como vimos anteriormente, durante 1940 y 1950, marcando una importante evolución en todo el arte moderno. Algunas ideas principales que encontramos fueron que se maneja una abstracción emocional. Este refleja emociones intensas, de caos, de ansiedad o exaltación. También maneja una pintura gestual. Los artistas aplican la pintura de manera espontánea para crear obras dinámicas y abstractas. También se dan grandes formatos, se manejan lienzos de grandes tamaños, los cuales permiten tener una expresión más libre y expansiva por parte de los artistas. Y se maneja también una pintura no representativa, ese se aleja de toda la representación figurativa o abstracción geométrica. Bueno, entonces ya la última corriente que les vamos a mencionar es el suprematismo. Esta también es como una corriente dentro del abstraccionismo. Entonces, ¿qué es el suprematismo? Este es un movimiento artístico cuya intención era centrarse como en esa figura fundamental, como es el cuadrado, el círculo, y mostrarlo como esa capacidad expresiva en sí misma. Entonces buscaba esa supremacía de la forma y no representar como el mundo visible. Bueno, ¿cuándo nació? Nació en Rusia entre el año 1916 y 1925. Esta se dio a conocer principalmente por el artista Kazimir Malevich con la obra La Última Exposición Futurista. En esta, él redujo como radicalmente el cubismo y empezó a mostrar cómo era la forma geométrica pura. Las ideas principales que encontramos es que manejaban formas esenciales, figuras, líneas y colores que parecen flotar y sobreponerse entre sí.
También abandono de representaciones realistas, es un rechazo a imágenes realistas. Supremacía de la representación pura, no copiaba al mundo, sino que mostraba el interior del artista. Y por último, la subjetividad. Este buscaba liberar al arte de limitaciones y no buscaba representar una ideología como tal. Arte abstracta. Autor: Vasily Kandinsky. Nacido en Rusia 1866 y murió en Francia 1944. Conocido como el padre del arte abstracto y lírica, fue un pintor, músico y teórico de origen ruso. En 1910 creó acuarela abstracta. Fue de las primeras figuras abstractas, alejándose de la representación figurativa tradicional, marcando la historia de este artista. En 1925 creó amarillo, rojo y azul. En 1923 creó Composición 8. Como segundo autor encontramos a Lissitzky, nacido en Rusia en 1890. Pintor, escultor, fotógrafo, ilustrador, diseñador, arquitecto, publicista y editor de origen judío, con un pensamiento revolucionario y progresista, razón por la cual colaboró frecuentemente con la Revolución Rusa. Creía en un arte que estuviera al servicio de la sociedad. Su obra principal fue llamada Praun 99. Como tercer autor encontramos a Piet Mondrian, nacido en Países Bajos en 1872. Fue un pintor vanguardista, fundador del movimiento conocido como neoplasticismo y miembro del grupo Stil. Antes del neoplasticismo, incursionó en el arte tradicional, pasando por el simbolismo de finales del siglo XIX. Su obra principal fue llamada Composición en rojo, amarillo, blanco y azul. Ahora les vamos a hablar sobre los principales autores y las principales obras del expresionismo abstracto. El principal exponente se llama Jackson Pollock. Él nació en Estados Unidos en 1912 y murió en 1956. Fue un pintor estadounidense conocido como el máximo representante del expresionismo abstracto y action painting o pintura en acción. Él fue el creador de la técnica dripping. Esa consiste en el chorreado de la pintura. Esto le dio como gran notoriedad a todas sus obras, ya que las hacía bastante espontáneas y expresivas. Su obra principal es llamada Número 1A 1948. Otra de sus obras principales es Convergencia. Otro de los autores reconocidos en este movimiento artístico fue Willem de Kooning. Él nació el 24 de abril de 1904 en Países Bajos y murió el 19 de marzo de 1997 en Nueva York, Estados Unidos. Él es considerado uno de los mayores representantes del expresionismo abstracto norteamericano junto a Jackson Pollock. A pesar de no haber nacido en Estados Unidos y no ser del todo abstracto, ya que mezclaba la figuración y la abstracción con una gestualidad y un cromatismo lírico. Su estilo, tanto el abstracto como el figurativo, por el que fue criticado por varios colegas, fue construido mediante diferentes gestos pictóricos, valientes y a veces directamente agresivos. Una de sus obras más reconocidas fue Gotham News en 1955.
La última corriente artística es el suprematismo. El autor principal es Kazimir Malevich. Él nació en Ucrania en 1879 y murió en Rusia en 1935. Malevich fue un pintor que incursionó en diferentes corrientes como es el cubofuturismo antes de crear el movimiento que le va a dar el giro definitivo a su proyección artística, conocido como el suprematismo, en el cual redujo de tal manera el cubismo que mostró la expresión de la figura geométrica pura. Su obra principal se llama El Cuadrado Negro, que fue diseñada en 1915.